Bueno, ya les deben haber dicho, mi nombre es Diana, soy eh, diseñadora gráfica cubana. eh, Vivo acá en Uruguay hace 2 años y un poco. Y Sergio me invitó, la gente de Taller Uno me invitaron a contarles un poco la charla que tengo más sobre cartel cubano y después contarles un poco de mi trabajo como cartelista, como afichista. ¿Tá? Em, Entonces, bueno, esta historia empieza en Cuba, como pueden ver en la imagen, en esta isla del Caribe, que siempre que le digo Cuba a las personas piensan en, bueno, en las playas o también piensan como en todo el tema cultural de La Habana, del ron y demás. Y mucha gente también piensa directamente en la Revolución Cubana, en Fidel Castro y en todo lo que significó a partir del 1 de enero de 1959. Y bueno, lo que vamos a hablar de hoy está notable, es decir, surge a partir del triunfo de la Revolución del 59. O sea, el fenómeno de la característica cubana que se dio fue a partir del triunfo de la Revolución, notoriamente. Eh, Entiéndase que el 1 de enero del 59, justo cuando Fidel va a triunfar, Eladio Rivadulla, un reconocido serígrafo y cartelista cubano, se entera de que habían triunfado, de que ya iban a entrar, de que se iba a ir el gobierno actual y demás, y agarra esta foto de Fidel del año 57, de una entrevista con un periodista norteamericano, y hace este cartel, lo hace en la misma madrugada en que triunfa la revolución. O sea, la revolución arrancó su primer día ya con un cartel serigráfico que marcó a partir de este momento como esta impronta, marcó este nuevo estilo. ¿Tá? Y entonces lo que vamos a hablar es justamente de eso, es cómo el cartel cubano se dedicó a romper un poco las reglas y a cambiar lo establecido a partir del 1 de enero de 59. Entonces, habían tres, digamos, mecenas principales dentro de la ficha cubano, y el primero obviamente sale de la necesidad de la revolución de comunicar la política, o sea, la propaganda política de la revolución, y así surge el Comité de Organización Revolucionaria, el COR, que empieza a producir todos estos carteles como de propaganda política, pero sucede que en Cuba empieza el proceso de eliminación de la publicidad, que fue un proceso paulatino desde el 59 hasta el 63 que se da el apagón total. Y en ese momento, entonces, los publicistas y los diseñadores publicitarios empiezan a relacionarse con los estudiantes de las escuelas de arte, con los artistas de la plástica. Y empieza a crearse una mezcla bastante peculiar. Ya empieza a cambiar la forma eh, de cómo se percibe, empieza a cambiar la forma de cómo se comunica y empieza a haber todo un viraje conceptual en cuanto a lo que se intentaba transmitir, que era la propaganda política clásica, que todos esperaban que fuera como una propaganda, digamos, más soviética, pero se produce una asepsia necesaria de los elementos publicitarios y a la vez se produce una asepsia de las plasticidades pictóricas que se venían trabajando en Cuba en los años anteriores con las influencias del Art Nouveau, del Art Deco, que tenían una alta influencia mientras Cuba era pseudo república eh, anexada a los Estados Unidos. Entonces, otra de las cuestiones que empezaron a pasar es las restricciones a las que se nos impuso por el gobierno de los Estados Unidos mismo o por otra serie de carencias, hizo que los propios creadores tuvieran que buscar unas formas alternativas de comunicar. Ya no podían ser un lenguaje, digamos, directo o figurativo, tenían que buscar como algunos códigos que se salieran un poco de esta manifestación literal de la imagen y fuera más a transmitir un mensaje. También entiéndase que desde el inicio de la revolución Fidel trató de hacer una propaganda cultural nunca antes vista en toda Latinoamérica y para ello exigía
primeramente, utilizar medios diferentes a los medios tradicionales de la publicidad, digamos, por ejemplo, la televisión. En Cuba había televisión desde el año 51. En Uruguay, por ejemplo, creo que llegó en 58 o 61. O sea, fuimos de los primeros países en tenerlo, pero Fidel decidió no utilizar esos medios porque eran los medios clásicos del capitalismo. Entonces se refugió muchísimo en el cartel y entonces empezaron a buscar como un espectador más crítico, como un espectador que pensara. Y así surgieron grandes carteles como este, que es uno de mis favoritos, que es de Félix Beltrán para la campaña de ahorro de electricidad. Que aquí se ve como solo con el empleo de la palabra clic ya te lleva todo eso. Entiéndase que en la época, en los años 60, cuando salió este afiche, el nivel de revolucionario que fue era bastante impresionante y empezó a llamar la atención en numerosos lugares del mundo, pero de la mano sobre todo de los PAL. Los PAL era el principal mecenas en cuanto a una propaganda internacional. Es la organización de solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Latina, y fue la forma que encontró la Revolución Cubana de apoyar todos los movimientos de liberación nacional que se empezaron a gestar a partir de su triunfo en 1959. Entonces, estos carteles se imprimían la mayoría en offset, muchísimos en serigrafía igual, pero trabajaban mucho con el offset, eran la única, digamos, la única organización que lo tenía en Cuba. Y tuvo también numerosos cartelistas que se enfocaron en que el mensaje fuera claro desde la imagen y universal. Véase como los textos están, digamos, en español, inglés, francés y abajo en árabe. O sea, estos carteles se producían en Cuba y se enviaban a todas partes del mundo. Y tenían mucho cuidado con cómo iban a manifestar y cómo se iban a comunicar en todos estos lugares este ejemplo de solidaridad. Y dentro de esto surge también el fenómeno de la imagen del Che. La imagen del Che, que hoy es de las más reproducidas y más populares en el mundo, surgió en Cuba. Es decir, el Che como símbolo, el Che como ícono, surgió a partir de una fotografía de Corda, un fotógrafo cubano durante el atentado de la Cubre, que fue un acto terrorista que se hizo en Cuba, que hicieron en Cuba. Y de ahí, a partir de ese momento, se empieza a utilizar la imagen de Che como símbolo de lucha, de vanguardia, de socialismo y demás, hasta hoy en día. O sea, surge a partir de los cartelistas cubanos esta imagen del Che. Entonces, el último que podemos decir como gran mecena cubano es el ICAIC, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. O sea, Fidel cuando en el 59 dice, bien, yo tengo que cambiar toda la mente cultural del pueblo, tengo que hacer una revolución en todas las índoles, ¿está? Y tan temprano como a 3 meses del triunfo de la revolución ya estaba fundando un Instituto Nacional de Cine, donde se producían películas de tamaños inimaginables para esa época y más aún para un pueblo tan chiquito y con escasos recursos después de una lucha guerrillera durante 3 años. Entonces, el ICAIC se va a posicionar en una calle que hay en Cuba que se llama Calle 23, que está llena de cines, y en todo este camino se van a poner estos carteles en estas sombrillas que están viendo ahí, donde van a anunciar las películas que se están transmitiendo y casi siempre eran clásicos. O sea, Fidel empezó a traer cine de autor y una de las condiciones que puso para que se proyectara era que todos los avisos de estas, es decir, todos los avisos de estas películas debían estar hechos por cartelistas cubanos. O sea, las películas se traían de casi todas partes del mundo, se reinterpretaban en el afishismo cubano y luego se exhibían. Ya se empezó a crear un público más conocedor, ya empezó como a influenciar lo que se hacía y a una reinterpretación de todos estos códigos y llevados como a la esencia de códigos cubanos, como es el caso de esta de Bach, que veremos más adelante, de los 3 mosqueteros. Entonces, dentro del ICAI hubo obviamente personajes, voy a decir personajes, pero hubo tipo cartelistas notorios. Ellos empezaron de manera freelance, o sea, el ICAIC, la forma que tenía de trabajar era que los invitaba a la proyección
Por ejemplo, un día de la semana se juntaban todos en la sala de proyecciones, se proyectaban todas las películas y se asignaba una a cada uno. Luego tenían aproximadamente una semana para producir, para diseñar los carteles. O sea, era una locura. Y, y a partir del año 63 ya el ICAI tiene su propio estudio de serigrafía y además tiene su plantilla fija de diseñadores. Entonces, para empezar con los carteles voy a pasar por los que para mí serían como los hitos de cartel cubano y los diseñadores o los afichistas, digamos, más reconocidos. Entonces, el cartel de Harakiri es por muchos considerado el mejor cartel cubano y sin dudas marca el inicio de la época de oro del afichismo cubano desde el 64, que la década de oro fue aproximadamente del 64 al 73, pero hay múltiples opiniones con eso. Y lo que sí marcó una ruptura de lo que se venía haciendo hasta el momento. O sea, este cambio de paradigma no fue instantáneo, sino que fue un proceso de desecho de los clásicos estilos y empezar esta búsqueda. Y con Harakiri se considera que llega el primer cartel cubano como tal que marcó la pauta. Este cartel ganó premio en Sri Lanka, fue el primer cartel cubano en recibir un premio internacional y fue hecho por Reboiro. Reboiro estudió, se ve repixelado acá, no sé por qué, pero bueno, Reboiro estudió en una escuela norteamericana también y tenía mucha influencia del arte pop, como se puede apreciar, y él lo que decía era que él no quería transmitir un concepto o una historia de la película, sino que quería transmitir, digamos, sensaciones, colores, como más bien algo más emocional. Y es sin duda de los más grandes cartelistas cubanos. Otra es la canción protesta, el cartel de canción protesta, que es de Alfredo Rosgar. Rosgar fue profesor, era del oriente del país y se incorporó después de unos años a la comitiva de ICAI, porque literalmente lo descubrieron en uno de los profesores de afichismo cubano. Y en este afiche, que es de la nueva, fue el primer concierto de la nueva trova cubana. No sé si conocen tipo Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola. Entonces, cuando sale este afiche fue bastante innovador porque representaba literalmente lo que la nueva trova era para el momento, pero sin necesidad de utilizar ni un solo símbolo musical. O sea, y se convirtió en el ícono y en el símbolo que empezaron a utilizar a partir de este momento los trovadores cubanos, con esta afiche que ya te capta la atención por los colores y luego empiezas a decodificar todo el mensaje que si escuchas trova cubana te resulta evidente. Creo que entre este y Harakiri no sé cuál de los dos sería el afiche cubano más famoso. Rosgar fue profesor muchos años y fue el principal representante de las PAL. Hizo muchos carteles de los PAL y utilizaba mucho el contraste entre figuras, digamos, contrarias. Muñoz Bach era un ilustrador cubano de libros y animación para niños. ¿tá? Y cuando triunfa la revolución, poco a poco se empieza a incorporar a este movimiento de carteles. A ver, entiéndase, la euforia que había en Cuba por hacer carteles era como ser un cantante famoso. O sea, se volvió un hito que hasta hoy en día, de hecho, los cartelistas son una suerte de personalidades, vamos a decir así. Entonces, Muñoz Bach con este afiche para este documental de Missing Children es cuando demuestra que, a pesar de todo su estilo bastante de ilustrador, un estilo bastante personalizado, es de los más reconocibles y bastante suelto en el quehacer, puede llegar a un nivel de síntesis tan impresionante como este del cartel de Missing Children. Es uno de los más vendidos hasta hoy, se ha reproducido muchísimas veces, sobre todo por el buen manejo del color que tiene en la serigrafía. O sea, era un alto conocedor de esta técnica y por lo tanto podía explotar sus colores al máximo. Este es otro de mis afiches favoritos, que es el de Besos Robados de René Ascui, que también es de mis cartelistas favoritos. Y tiene una historia peculiar que siempre me gusta hacerla porque
René Ascui lo orientaron la película de Besos Robados de Truffaut, de François Truffaut, no sé si la han visto. Y se lo orientan el ICAI, termina de trabajar y se va con unos amigos a tomar un bar. Y cuando está en el bar, que está como, no sé, a los diseñadores nos pasa mucho, se nos quedan las cosas en el background, escucho una chica decir, pa, estaba besándome con alguien y se me corrió el labial. Y ahí se le prende la chispa, regresa al ICAIC y hace este afiche a partir de un trabajo con las fotos y demás, que al día siguiente Saúl Yayín era el director del ICAIC, se lo aprobó al instante, lo empiezan a producir y le envían este afiche a Truffaut, que le gustó tanto, o sea, le envían 20 copias a Truffaut, que le gustó tanto que lo tomó como su afiche oficial de la película y a partir de ese momento empezaron a trabajar de la mano Ascui con Truffaut. Y lo más impresionante de todo es que este era el tercer afiche que hacía Truffaut para el ICAI. O sea, en su tercer afiche, perdón, que hacía Ascui, en su tercer afiche ya hacía este tipo de cosas. O sea, fue muy impresionante el talento que se desarrolló en estos años. Ya a partir de entonces, Ascui se fue muy reconocido por trabajar con las imágenes en alto contraste y con fragmentos de cuerpo. O sea, es muy reconocido este estilo de Ascui. Me permiten un segundo. Entonces, Raúl Martínez es uno de los ejemplos de cómo era tan popular y cómo se deseaba tanto hacer afiche en Cuba. Raúl Martínez era un pintor que empezó con el expresionismo abstracto y después continuó con el arte pop, como muy influenciado, pero que conseguía hacer del arte pop hacer la cubana, o sea, no restaba un ápice de cubanía en sus carteles y aún así tenía como toda esta versatilidad. Tiene muchos cuadros enormes, pero en la cartelística incursionó bastante y también formó parte de este movimiento y uno de los más notorios sin dudas. Entonces, el afiche cubano era una pieza de arte, o sea, no cumplía esa primera regla de que es un formato, es un elemento para comunicar, transmitir un mensaje, no es atemporal, no es inmediato, y se producía más como ese momento de conservación, como ese estilo de arte que trasciende la obra efímera. Y podían tener desde, para un filme francés, un estilo, digamos, más de Bauhaus, un estilo más de simplicidad alemana, hasta para un arte japonés, un Art Nouveau, o sea, pasaban por todos los estilos que querían y eran muy conservados en los hogares, la gente se los quedaba en sus casas. Los afiches estaban, aunque no sabían ni siquiera para qué eran, las personas lo veían en las casas. Hasta hoy en algunas casas de gente mayor lo encuentras. Y con este cartel del 20 aniversario de Ñico, que es otro de los grandes cartelistas de esta época y de los que quedan vivos, no tengo claridad de eso, pero vive en México, o vivía, perdónenme, les quería mostrar cómo era el proceso, más o menos, ¿no? A los diseñadores se les encargaba hacer el afiche, ¿tá? Los afichistas. Ellos lo hacían en un A4, o sea, diseñaban su cartel, lo dibujaban todo a mano, un A4, y luego se lo entregaban a los serígrafos, que eran parte muy importante de este proceso. De hecho, hasta hoy en Cuba, los serígrafos son gente reconocida, ¿sabes? Quieres trabajar con tal serígrafo, sabes dónde está, o sea, se reconoce a los mejores y se van a buscar. Mucha gente, incluso internacionales, vienen a Cuba a aprender de ellos porque tienen un gran manejo de esta técnica. Y entonces los serígrafos traducían este cartel en A4, lo traducían al formato 50x70, que era el formato clásico que se estableció desde aquel entonces en el ICAIC, y hacían toda la selección de colores, todo el proceso lo hacían, digamos, a mano. O sea, yo hasta hoy imprimí un cartel hace 3 años y la selección de color fue completamente a mano, todas las pruebas, todas las muestras, olvídense de un Pantone y de una pantonera. Y sucedió una cosa muy interesante que sucede hasta hoy. Al ser tan manual todo el proceso, consigues obtener un original en medio de una producción seriada. O sea, se hacía una tirada de 50 o 100 afiches y cada uno tenía el valor artístico de un original, a pesar de ser, bueno, una serie serigráfica.
que como series surgieron muchísimos y empezó a verse como un estilo tener series de afiches. En este caso eran como de los aniversarios de la revolución y cada año en Cuba se celebraba, digamos, como este fue el año de la victoria de Girón, este fue el año que se nacionalizaron las industrias, como se empezaron a nombrar los años así según las metas que se iban logrando. Y, y una de las series que más me fascina y que más me fascina por la historia es la de la zafra del año 70. ¿Tá? En Cuba se produce caña de azúcar. Desde que éramos colonia de España fue un gran país productor cañero. Y Fidel Castro, en el año 70, un día llega y dice, bien, este año vamos a producir 10 millones de toneladas de azúcar. Entiéndase que en los años que se producen 2 millones de toneladas de azúcar se rompe récord. O sea, era un absurdo producir 10 millones y para ello se mandó todo el mundo a la zafra. O sea, los estudiantes iban 2 veces por semana, todas las empresas. Era como todo el país estaba en función de producir 10 millones de toneladas de azúcar. Y para ello, Olivio Martínez, uno de los cartelistas del momento, hizo una serie de, no tanto afiches, pero una serie de vallas tipográficas que me parecen impresionantes, que era que cada una iba anunciando el millón de toneladas que se iba alcanzando. Y entonces así se lanzaba el 2, el 3, el 4, el 5, y solamente llegaron a salir las vallas hasta el 8, porque solo llegamos a 8.6 toneladas de azúcar, o sea, no se logró la cantidad, y el 9 y el 10 nunca, digamos, se publicaron, salieron a la luz. Pero no obstante, para que vean cómo el cartelismo fue acompañando el proceso de la revolución, sale este cartel que es de los pocos conocidos de una mujer, de Eufemia Álvarez, que es del discurso que dio Fidel cuando se reconoció que no se iba a llegar a los 10 millones, decía, vamos a convertir este revés en victoria, y salió este afichazo. Entonces llegamos a los años 70 en Cuba. El año 75 comienza lo que se llamó el proceso de institucionalización revolucionaria. Sucedió que hubo como todo un viraje a la censura, hubo como todo un fortalecimiento y recrudecimiento hubo como todo un recrudecimiento de la censura, y los afichistas van a refugiarse al ICAI. O sea, es en este momento, en el año 75, a partir de 75, que se produce una ruptura entre la élite cartelística cubana y la propaganda política. O sea, se separan de una vez, los cartelistas se quedan en el ICAI, donde aún gozaban de ciertas libertades y podían producir algunas películas todavía bastante buenas en todos los próximos años. Y incluso en este momento se plantea abrir un proyecto de memoria de cartel cubano, porque se veía como toda una complejidad y todo un peligro de esta nueva manifestación. Entonces, la propaganda política volvió al realismo clásico, es decir, perdió completamente su calidad. Los que empezaron a producirlo eran personas de los ministerios que ni siquiera tenían una formación ni plástica ni de diseño, y esto continúa hasta hoy. O sea, la pérdida de la calidad en la comunicación política es notoria y continúa hasta hoy, donde todos los cartelistas radican en el cartel cultural y más específicamente de cine. Entonces llegamos al año 89, que no sé si recordarán, es el año de la caída del campo socialista. Para Cuba esto fue fatídico, pues Cuba dependía casi completamente de la URSS. Cuba intercambiaba con la URSS, digamos, a unos niveles absurdos, y por lo tanto se comenzó todo un proceso de carencias. Pero en medio de este proceso de carencias, lo que más resulta significativo dentro del cartel es que hubo un recambio generacional. En el año 84 se funda el Instituto Superior de Diseño, o sea, la Universidad de Diseño en Cuba, y empiezan a formarse los primeros diseñadores, como es el caso de Eduardo Marín, que se junta con Vladimir Yaguno, un artista, y hacen este cartel que es como el fundacional del Grupo Nudo, que fue a partir de un performance que se hizo bastante contestatario, y empiezan a producir cosas ya con un estilo un tanto diferente, pero que aún mantenía como este empleo de la serigrafía, como usar figuras retóricas y demás.
Y este ejemplo siempre me gusta traerlo porque es de mi película favorita del mundo mundial y lo voy a repetir siempre. Eh, y lo traje como ejemplo, pues a la izquierda está el cartel oficial de la película para Cuba, o sea, el cartel que tenemos todos, que está colgado en las casas, que se puso en el cine y demás. Y a la derecha está el afiche que utilizaban cuando llevaban la película a festivales internacionales. Entonces, lo que resulta obvio es que el público cubano espera el de la izquierda, los directores quieren el de la izquierda, quieren este afiche más conceptual, más sintetizado, cuando internacionalmente se utiliza mucho esto de ser más evidente, de revelar más de la película, de emplear menos las metáforas y de ponerle el rostro de los protagonistas y demás. Esto es un estilo que se llega hasta hoy y que me parece que es como lo más notorio del cartel cubano, que termina de hacer su recambio generacional cuando en el año, a finales de los años 90, Nelson Ponce, que fue un estudiante del Instituto Superior de Diseño y fue profesor, empieza a hacer como todo un rescate del afichismo en Cuba. Se une con otros de sus estudiantes y crean el Grupo Camaleón, donde empiezan a hacer toda una movida bastante inusual, porque son personas que mantienen como la estética o la tradición de los afiches cubanos, pero ya empiezan a utilizar tecnologías, y a pesar de utilizar tecnologías siguen haciendo afiches serigráficos con estilos casi manual, y continúan toda esta tradición de hacer el afiche de cine, pero ya como que separados del ICAI, y empieza a ser un afichismo más independiente, y que ya es un recambio real de generaciones. Hoy en día todavía no es como que en Cuba no hay una formación de cartel. Sacas, uno no estudia el afichismo como una materia algo profundo, es una optativa, de hecho puedes darla o no, pero como hay una tradición tan fuerte, todos los años salimos algunos estudiantes que tornan por este camino y forman parte de este grupo de cartelistas, digamos, y que hay múltiples eventos, está la muestra joven del ICAI, está el proyecto Cartelón, o sea, hay espacios que promocionan esto, hay espacios que promocionan el uso de los festivales, los concursos de cartel y serigráficos en su mayoría, como para mantener la tradición a pesar de todos los paradigmas. Este afiche de 7 días en La Habana es tremenda película, la recomiendo. Son 7 cortos en todo un filme con 7 directores diferentes. Y este afiche es de Pepe Menéndez y es de Nufo Espinosa, y es de los más acordes al corto. Entonces, el afichismo cubano hasta hoy mantiene su veracidad, o sea, mantiene la misma vitalidad que tenía en los años 60, mantiene su estilo propio, donde reniegan del discurso narrativo, de las imágenes descriptivas o de la figuración publicitaria. O sea, no satisface un objetivo sentado a corto plazo, es decir, no son una obra efímera, se hacen desde que se conciben como una pieza para que perdure, para que sea una obra de autor, para que se observe sin inmediatez, y como tal es una pieza de arte autónoma, de alguna manera, por más que tenga cierto su vínculo estrecho con la película y con los directores y demás. Hay muchísimos, en todo este último pedazo no les avisé, les fui mostrando como los grandes cartelistas cubanos de hoy, que también hay mucha incorporación de mujeres, como Giselle Monzón, Michelle Millares Hollands, Laura Llopis, Idania del Río, Liz Capote, así como muchísimos otros diseñadores jóvenes cubanos que se han ido incorporando y han ido haciendo como todo este giro, y que radican sobre todo en afiches de cine. En Cuba hay mucha producción de cine independiente y eso resulta genial. Entonces, por ahora ya voy a, como así es como a grosso modo, muy grosso modo, como sería el resumen de lo que es el cartel cubano o su historia, de dónde proviene. Si me permiten voy a ver rápido qué tiempo me viene quedando.
no tanto. Y les voy a contar ahora acerca de mí. Que entonces, como les dije al principio, yo soy diseñadora, me gradué en el 2017. Yo estudié en un bachiller de ciencias y yo no sabía que existía el cine como profesión, como, digamos, como carrera a estudiar. Y me sucedió que cuando empecé en diseño en primer año en la facultad, descubrí que existía una facultad de cine y me fascinaba la gente que la habitaba, me fascinaba todo el mundo del cine y empecé a andar con esas personas, a consumir y demás cine. Y me di cuenta que les hacía falta diseñadores, o sea, que había un buen lugar donde explotar el diseño que yo no quería abandonar porque ciertamente me gustaba la carrera, pero que a la vez podía formar parte de este mundo del cine y lo hice justamente a partir del diseño. Y todo empezó, obviamente, con favores a mis amigos, a mis amigos, o sea, entre estudiantes de favores empecé a hacer créditos, carpetas de producción, afiches. No les mostraría mi primer afiche ni en sueños, porque es horrible, pero bueno, como tal, yo considero que mi primer afiche fue cuando empecé a utilizar la Wacom, que fue con la tableta de dibujo. Que este fue para un concurso este afiche fue para un concurso que se hizo por el proyecto Cartelón, que era un concurso para hacer homenaje a la ICTV, que es la Escuela de Cine Internacional, pila de estudiantes uruguayos hay allá, muy buenos. Y es conocida como la escuela de todos los mundos porque es un lugar que vas caminando y lo mismo escuchas a alguien hablando en español gallego que un rioplatense, que un peruano, que un cubano. O sea, es muy loco esa escuela, es muy genial. Y, y este fue el afiche que fue donde empecé a practicar ciertamente el hecho de producirlo manual. O sea, yo todos los afiches los dibujo entero como si estuviera dibujando sobre un papel. O sea, sin rellenos y sin cosas, me parece que es como la mejor forma de aproximarse a este estilo serigráfico. Aunque trabajo en Photoshop, obviamente. Eh, y a partir de ahí ya empecé como a hacer contactos con otros amigos y te vas metiendo en el ruedo y, y traje 3 carteles seguidos que fueron hechos con la misma directora, que ese es otro aspecto importante. Cuando empiezas a trabajar con un director bastante fijo, ya empiezas a tener toda una relación, ya empiezas a comprender su obra de otra manera y ya incluso formas parte de las producciones desde el inicio. O sea, eh, puedes partir desde que te llegan con el corte realizado, puedes partir desde la sinopsis de la idea cuando el guión ni siquiera está terminado. O sea, los momentos de inserción son diversos. En este de La cabeza bajo el agua era tremendo corto de Violena, eh, que es de una pareja que cuando suman a otra persona a vivir con ellos en la casa, empieza a tener ciertos conflictos de relación. Bueno, y entonces me era como bastante eh, inspirador de alguna manera cuando me puse a pensar en el nombre como tal, de cabeza bajo el agua, que es una de las formas que utilizo, que es tomar el nombre y tratar de ver cómo lo podría transmitir lo más literal posible. Me puse a pensar en esta analogía que puede haber en cuanto a la profundidad que tiene un iceberg y que tiene el hecho de todo el concepto que pasaba de la literalidad de la cabeza bajo el agua, y me pareció hermoso hacer ese giro al final de la literalidad. Otro de los recursos que uso, como es el caso en es el de buscar un elemento que esté en el filme, que solamente sepas de su existencia si ves el filme. En este caso, este documental Roma es una pareja que vivían juntos y ya tipo vivían por inercia, una pareja mayor, pero tenían una pecera que la mantenían re cuidada, re hermosa, y me pareció tremenda analogía poner como estos peces vivían de alguna manera encerrados en estas paredes y esas personas también, pero distantes a la vez. Y es otro de los recursos que me parece que está muy bueno, que es tomar un símbolo dentro del filme, extrapolarlo, que transmita como toda la idea y que se te termine de cerrar una vez que ves la película. Y en este otro caso, que es el de la espera,
es un documental que a mí me impactó muchísimo, me fue bastante fuerte porque es un documental de Violena sobre un hogar de embarazadas adolescentes. O sea, eran chicas de 14 o 15 años embarazadas a la espera de tener este bebé sin ningún tipo de educación. Las ideas que tenían, tipo de cómo lo iban a cuidar, eran de niñas, eran de adolescentes. Y hablando ya de sus maridos. Y entonces te cuestionabas toda esta problemática y qué está bien, qué está... O sea, tenía pila de conflictos y ahí fue cuando se decide ver qué transmitir. O sea, el cartel capaz no tiene por qué acompañar a la película en ese dolor o en esa complejidad, sino simplemente transmitirte de qué iría la idea para que sea la invitación y no revelarte de todo lo que va a suceder. Y en este caso utilicé un símbolo que es muy común en Cuba, que es, en Cuba lo mismo, los hogares de ancianos que los hogares de embarazadas tienen ponen como filas de estos sillones, de estas mecedoras, eh, que son como icónicos de estos lugares. Entonces, al ver esto y ver la espera, ya sabes que está esperando o, o un hogar de ancianos esperando la muerte, o embarazadas esperando la vida, de alguna manera. Y siempre me gusta hacer como ese juego de dejarlo abierto y que termines descubriéndolo en la película. La especie dominante es un cortometraje de Carolina, una gran amiga, y fue muy interesante, y aquí tenía que trabajar mucho la contraposición de elementos, o sea, trabajarlos como antítesis, pero que al final se fusionaban en el documental, que es un documental que por corte, acá no puedo hacer la pregunta, pero siempre pregunto, o sea, qué ven, si ven hombre o mujer en la imagen, pero es una película, un corto, que por edición lo mismo es en unos momentos una pareja de amigos que una pareja de amigas, pero que no son el mismo personaje, sino es decir, son el mismo personaje, pero por edición va cambiando. Y están drogados en un zoológico decidiendo cuál es la especie dominante y concluyen que es los grillos porque se pueden comer su propio cuerpo si se están muriendo de hambre. O sea, algo tan sencillo como que te lo dije todo en el cartel, pero cuando lo ves es que te das cuenta de todo lo que se te quiso decir, a grosso modo. Este cartel tiene tremendo valor para mí, el de la parranda, puesto que fue el primer premio coral que tuve y también me emocionó muchísimo. Y me sucedía con las parrandas, que es una fiesta que se hace el 24 de diciembre en un pueblo. Es una fiesta, digamos, del fuego. Es un pueblo chiquito en Cuba, en el interior del país, que se divide por territorios en dos bandos. El bando de El Carmen y San Salvador, que San Salvador es el gallo y el Carmen es el gavilán. Y se pasan todo el año preparando esa noche. O sea, hacen carrozas, hacen fuegos artificiales, lo hacen todo manual, pero hacen como vestuarios, disfraces, todo. Y el 24 de diciembre, desde temprano en la tarde, empieza, digamos, el festival. Entonces, tiene como varios momentos y al final se ve quién ganó, pero no hay jueces. O sea, las propias personas reconocen quién fue el bando que mejor estuvo. Y empieza tipo tirando fuegos y tienen 2 horas que 10 minutos cada uno tienen que tener el cielo prendido fuego, tipo encendido. Si te pasas 2 segundos que no hay cosas brillando en el fuego en tu tiempo de lanzamiento, pierdes. O sea, es una locura. Les invito a que vean documentales, está libre en internet. Y es una locura porque todo es artesanal. Se pasan todo el año preparando los fuegos artificiales a mano. Pila de gente han muerto. No debería decirlo con tanta felicidad, pero es una locura. Y me sucedía que es tan impresionante que yo no sabía qué transmitir. O sea, no había un elemento que fuera superior a otro. Estaba todo alucinante. Y dije, voy a meterlo todo. Y entonces, si ves el documental y conoces la historia, ves que desde el inicio empiezan todo el proceso de llegar con los materiales de construcción, luego llegan las personas de varias zonas del país, luego suenan las campanas porque es el 24 de diciembre, que es el día, la misa del gallo, se le dice allá como religioso, no sé mucho de eso. Luego es que la gente empieza, como se prenden las luces, empiezan los fuegos artificiales, las fiestas,
salen con cada bando a hacer las marchas con las banderas y finalmente el que gana es el que tiene como el control del fuego. Entonces dije, bien, ¿cómo cuento todo esto? Y lo que hice fue basarme en las propias carrozas que ellos hacen. Estos son carrozas reales que hacen ahí. En este pueblito de La Habana, es una locura, de Cuba, es una locura. Y lo que hice fue tomar esas estructuras como simétricas y poner ahí toda la historia. Me tomó pila de tiempo, pero fue de los afiches que más segura me lancé a hacer. Y me mudo para Uruguay después de eso y me llega el primer encargo de un afiche acá. Y yo obviamente me lancé a dibujar serigrafía. Y me dijeron, pues no, esto es Uruguay y tienes que hacer algo diferente. Y a pesar de que yo sigo manteniendo hoy mi postura de siempre intentar hacer afiche cubano porque es mi estilo, en esa parte no es tanto diseño, es más como un poco de arte. Louvre estaba además porque es un videoarte de Flor Coleman, donde a través de imágenes que ya tenía grabada intentó crear un videoarte sobre su abuela que había fallecido, y fue la primera vez que utilicé los claims y me parece como un hermoso recurso en los afiches de cine. Y también me sucedía que a pesar de que me pidieron un afiche fotográfico, no podía hacer un frame y poner el texto. Me parece que hay toda una magia en la creación gráfica de un afiche que se sale del clásico un fotograma o una fotomontaje de la escena. Isla fue un corto para Ivana Mitchell, una estudiante que fue estudiante del ICTV y que después me contactó. Ella es polaca, yo cubana, teníamos que hablar todo en inglés, era una locura. Y este videoarte es de una muchacha que se siente sola además, pero el guión es todo los pensamientos de ella, o sea, es voz en off, y el guión es un poema de Shakespeare. En el afiche puse todo el poema, o sea, este afiche tiene todo el guión de la película, pero no te es nada significativo hasta que no ves el videoarte. Y ese tipo de secretos o de compromisos me parece espectacular porque es como que te lo digo todo pero no sabes que te lo dije. Y son juegos hermosos y también salir de la zona de confort de serigrafía. Este afiche casi siempre lo pongo para contar desde dónde puedes entrar a trabajar en una película. Por ejemplo, con este yo tenía solamente el guión. O sea, yo tenía que imaginarme cómo iba a funcionar todo, cómo iba a coexistir. Incluso formas parte de la realización final, hablando con el director y viendo qué estilos gráficos y cómo se va manifestando. Además que fue mi primera ficha horizontal. Y tal, es una película bastante futurista y bastante alucinante, con pila de juegos, onda Inception, uruguaya, bueno, de Mundo TV. Entonces, Super Pueblo ya había trabajado antes, había hecho algunas cositas con los chicos de Filmcito y me llama Guille Trochón para sumarme a este proyecto que está buenísimo, que es un país, un mundo donde los superhéroes son funcionarios públicos. Y está buenísimo, está nada más el piloto, está en proceso de financiación, hicimos un teaser. Y para el teaser, que es parte del hecho de trabajar para cine, tuvimos que hacer, digamos, como... Es decir, parte de lo que me dedico a hacer es hacer gráfica para cine. O sea, dentro de la dirección de arte me encargo de todo lo que sea el manejo de gráfica para hacer toda la decoración de la mano del director de arte. Y es uno de los momentos que más me gusta y me emociona porque también empiezas a formar parte de las decisiones de vestuario, empiezas a formar parte de las decisiones mismas de la escenografía y es mucho más lindo cuando ves fluir todo el proyecto, como por ejemplo las carpetas de producción, que es algo muy importante que se habla muy poco, pero es que en el cine se maneja mucho la carpeta de producción, ¿sabes? Para conseguir presupuesto, para presentar el proyecto, para hacer pitching. Y pitching es como
Perdonen, pitching es cuando vas a como concursar para pedir fondos o demás, como una presentación del proyecto en lenguaje de cine, de publicidad. Y Latinoamérica, el territorio en disputa, fue muy emocionante. Fue el año pasado que me llaman, Nico Trota y Esteban Cuevas me llaman y me dicen, estamos haciendo este documental y queremos que tenga la imagen de afiche cubano. O sea, que, ¿sabes? Te venimos a buscar por esto. Y fue una locura porque me dijeron, esto se va a transmitir, o sea, el documental lo vamos a poner en todo el mundo. O sea, tiene que tener un código bastante fácil, tiene que tener metáforas bastante evidentes y tiene que tener Latinoamérica. O sea, todos quisiéramos zafar de la clásica imagen, pero no. Y entonces es buscar como toda la vuelta de cómo transmitirte este documental que cuenta sobre los procesos de izquierda, gobiernos de izquierda y derecha en Latinoamérica en los últimos 20 años. Y, y es una locura el documental. Y sobre todo que formé parte como en la dirección gráfica del documental. Trabajaba de la mano con una animadora y con una community manager. ¿Qué tal? Tenemos que hacer todas las piezas y toda la comunicación y ahí es cuando empiezas a cuestionarte de que cuando haces un afiche tienes que saber hasta dónde va a llegar, qué medios vas a reproducir, o sea, tener eso en cuenta porque de repente teníamos que hacer vallas de vía pública de 2 metros por 5 metros o capaz banners bien estrechos de 1 metro de base por 3 de alto. Y tal, fue una hermosa experiencia estar en Buenos Aires trabajando con esta película y ir por las calles y viendo tus propios afiches, ¿no? Llenando la ciudad y además, por ejemplo, cuando se empezó a pasar por la pantalla del Obelisco de Buenos Aires, de una de las pantallas del Obelisco de Buenos Aires, y es como toda esta emoción de si te tomas partido por algo, tipo, oh, quiero hacer esto con mi vida, llegas a tener tu arte en una pantalla del Obelisco sin ser un anuncio de McDonald's. Es simplemente un cartel para un documental de los movimientos de izquierda. Es como todo lo que está bien, me parece. Eh, y otra de... Esta fue una obra de teatro que está concursando ahora por fondos para ver si se empieza a producir el año que viene, de nuevo con Guille Trochón, que fue el director de Superpueblo, que es un compa con el que laburo pila. Y era una historia sobre una pareja que secuestra a una persona, pero secuestran a la persona equivocada, pero la persona que secuestraron estaba muy falta de amor y, y le encantaba estar secuestrado. O sea, es genial. Y entonces tienes que empezar a ver cómo transmitir, o sea, cómo solamente con el cubo transmites encierro, mientras lo dibuja el mismo y cómo transmitir todo, tipo, las complejidades de una relación, de una pareja en una maraña con corazoncitos. Y ta. Olga fue el afiche con el que gané el segundo premio coral, que es, quisiera decir que es mi afiche favorito, pero me parece que sería una falta de respeto. Y Olga es una señora que cuando se rodó el documental en el 2018 tenía 80 gatos. 80. Era impresionante. Y los tenía en condiciones bastante malas, los que tenía en condiciones inhumanas. Y Olga era una señora que tú pensarás que es la señora clásica de los gatos tristes, pero no, vivía feliz con su esposo, solo que estaba dedicada casi íntegramente a cuidar a estos gatos que les fueron dejando en la puerta de su casa y ella. Como en Cuba no existe una ley de protección animal, los animales sufren mucho cuando son animales de calle. La gente los maltrata. Hay una cultura horrible de maltrato animal. Y yo que los cuidaba, o sea, las tenía en jaulas, los tenía en condiciones horribles, pero los mantenía vivos. Y era como toda esta ambigüedad de decisión en plan, ok, ¿cómo muestro a Olga sin mostrar su rostro, por ejemplo? Ya solo con las manos te estoy revelando que hay una persona, el nombre ya te dice, puede ser la gata Olga, puede ser la persona Olga. Te pongo todos los ojos de gatitos, pero hasta que no ves el documental no te das cuenta que hay muchísimos gatitos. Y lo que me cuestioné con Orlando, el director del documental, era, ¿Olga es buena o Olga es mala? Porque, claro, los tiene en condiciones horribles, pero los está salvando de una muerte casi segura.
Y ese es el tipo de decisiones que debería terminar tomando el espectador y no tanto el que produce cuando es un documental. Y bueno, ya aquí les quería mostrar un poco cuando me cambió un poco el chip, que acá en Uruguay me levantó un espíritu de lucha social que yo no imaginaba y que no esperaba. Y me pasó que el año pasado, cuando en junio, me leí la noticia de que habían imputado a una chica por besar a su novia en Argentina. Era un viaje, o sea, me decía, el siglo XXI no puede estar pasando esto. Y estaba re indignada, estaba muy molesta. Y me estaba bañando y dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y se me ocurrió esto, vine, me senté en la compu y en 20 minutos salió, media hora, yo qué sé. Pero salió de eso, salió de empezar a decir, estoy re molesta con esto, ¿cómo puedo tomar partido? ¿Cómo puedo aportar algo de lo que sé hacer? Y ahí salió este cartel que estuvo también en el Festival de Afiche de la Universidad de Buenos Aires. Este afiche fue una propuesta para la muestra Joven, que es un festival de cine joven en Cuba, que no fue aprobado porque fue considerado bastante polémico y peligroso de usar y de alguna manera fue censurado, que era que yo quería ver en Cuba por las calles, o sea, estos tres colores son los colores de la Revolución Cubana, son como muy reconocidos, del movimiento que triunfó, ¿está? Y yo pensé como mucho en la analogía de Cuba como este lugar de magia que te sorprende, que no sabes lo que puede salir. Y siempre me gustó la frase de Tuzán, cuando lo descubrí que me mudé acá a Uruguay, de que puede fallar. Me parece genial y me parece que es muy importante como asumir cuando las cosas pueden no salir bien y seguir adelante. Y mi sueño era ver en todas las esquinas de Cuba como esta frase para ver si la gente despierta un poco, ¿no? Y creo que este es el último afiche que les traigo. No sé si quedó claro, ahora vemos eso. Este afiche me pasó lo mismo, estaba acá un sábado en casa. Yo estuve acá cuando se hizo toda la movida en 2018, 18 de octubre de 2018 fue que se aprobó la ley trans acá en Uruguay. Y me sentí que estaba en un país re progresista, que estaba todo de más. Y cuando empecé a ver toda esta movida de la derogación, era un viaje. O sea, tengo amigas trans y es como, está bien defender las minorías y demás. Y entonces, estando acá en casa una noche, viendo alguna referencia de estilo y esto, y dije, ¿y si hago esto? Y esta frase la había visto en la marcha del 8M anterior. Y ahí fue cuando me senté un sábado en la noche en casa, hice este afiche, lo compartí creo que en mi Instagram, y la gente empezó a compartirlo, gustó, y me llamó una amiga, me llamó arriba la vagancia de Lucy Charcoset, y me dijo, Diana, ¿quisieras que lo imprimiéramos entre las dos? O sea, yo pongo los materiales y lo hacemos juntas, imprimimos esta afiche de serigrafía y empapelamos Montevideo, y fue como, dale, obvio. Y así fue que pasó esta movida, pila de amigos se sumaron a ayudarnos a pegar, a pegotinear, es una locura, es hermoso pegotinear por Montevideo, y en pleno julio había un frío horrible. Y, y nada, y la conclusión tanto desde el hecho de los afiches de cine como de estos últimos dos que les mostré de afiches, digamos, más de carácter social, lo que me parece que está bueno es como que si haces cosas, pasan cosas. Ya está. O sea, yo dije, quiero meterme en el cine, quiero producir afiches, quiero trabajar acá, y empecé a hacer y a darme contra la pared y a hacer, y salió. Y lo mismo pasa con todo lo demás. Es cuestión de, si tienes ganas de hacer algo, hazlo. Y, y algo bueno te va a volver. Sobre todo, aunque sea el proceso, te va a volver pila. Eh, Creo que ya no tengo mucho más para mentirles. No sé si quieren preguntar cosas tanto de la historia del afiche cubano o del trabajo. Esto tiene delay, así que espero o veo que me dicen, y tomo agua mientras. Mm.
Eh, Metodología a la hora de realizar el afiche. Pa. Eh, yo me fui haciendo un proceso eh, durante durante los años que yo mismo me lo fui como estableciendo. Antes hacía de otra manera y demás. Y mi forma que hago es, eh, vamos a asumir que me llega la película desde el video, ¿tá? Que me llega una película realizada o un teaser, ponele. Yo lo miro, tipo, lo miro con calma, luego le pido, le tomo mis conclusiones de ahí, tipo, mental, luego le llamo al director y le pido al director o al productor que me diga de vuelta qué quiso decir, qué quiere transmitir, qué complejidades, de dónde salió esa idea, como indago ahí un poco más y luego con esa información del director, la directora o el equipo de producción y mis conclusiones vuelvo a ver el filme y voy anotando palabras claves, disparadores, tipo solo palabras, aunque sea una palabra que no tenga nada que ver, aunque sea una cosa que observé en un momento. Y luego a partir de ahí empiezo a buscar cómo traducir esas palabras o cómo combinarlas en, eh, digamos, cómo combinarlas de alguna manera metafórica, de alguna manera, digamos, bella. Y empiezo a tratar de mezclar dos elementos para transmitir un concepto. Las tres técnicas básicas que hago cuando eso no está funcionando o cuando se me complica es, uno, basarme en el título, o sea, ver cuánto jugo puedo extraer del título. Dos, basarme en algún elemento que esté en la película. O tres, basarme en algún código común. Si la película habla, ejemplo, de, no sé, de los niños y demás, ver elementos clásicos que todos reconocemos como de los niños, tipo pelotas, juguetes, etcétera. Y luego me siento con Photoshop y la tableta de dibujo a dibujar capa por capa, elijo la paleta de colores y voy dibujando. Eso está. Eh, Sería mi primera ficha. Mi primera ficha yo creo que si busco bien en Facebook lo puedo encontrar, pero es en serio horrible, pero algún día lo compartiré. Me avergüenza mucho, pero también lo hice, fue como, todavía no había aprendido ni a usar los programas, pero sí lo voy a compartir. Transición de Cuba a Uruguay en relación al eh, diseño de comunicación. Es una locura. Primero deben entender que en Cuba no es socialista, no sé ya qué cosa es, pero en Cuba funciona todo diferente. En Cuba, por ejemplo, no existe la publicidad. Recién ahora, hace unos 6 años que empezaron a haber negocios independientes, bastante incipiente todo, empezó a haber como pensamiento publicitario, empezó a haber pensamiento de marca, pero hasta entonces no existía. Entonces, para mí el cambio de Cuba a Uruguay fue abismal. Lo que hice en el primer año fue entrar en Brother a estudiar publicidad un año, que fue como tener un sexto año de la carrera, que en Cuba, en la carrera entera nunca había dado nada ni cercano al lenguaje publicitario. Y como tal, debo admitir que mi formación real y laboral de diseño dura ha sido acá. O sea, mantengo mi afiche cubano, todo lo que aprendí de los códigos, pero formación laboral la he tenido en estos 2 últimos años acá. Y es muy diferente, sobre todo, por ejemplo, empezar a aprenderse nuevos códigos. Tipo, este mismo cartel, esta ilustración, yo la hice y era como todo este tema de que siempre confías en la persona, pero dentro de ti estás como temeroso y demás. Pero cuando la hice puse confía, que es como el lenguaje cubano. Y acá, y dije, todo, no, estoy en Uruguay. Y puse el confiar. Y ese tipo de pequeñas sutilezas que no te das cuenta, pero que son difíciles. O sea, si te vas a vivir a otro país que habla inglés, vas a tener que aprender todo el idioma, o los códigos y demás. O sea, diseñar en lugares del mundo diferentes conlleva todo un estudio nuevo de códigos y de formas de representación y de qué funciona y de qué no al público local. Eh, Medios o programas utilizo para tipografía, Illustrator, para ilustrar, dibujar, etcétera, Photoshop. Ya está. O sea, sí, After Effects para videos y animación, InDesign, pero solo uso eso. Y de hecho tengo acá no sé si se ve, la tableta de dibujo.
chiquitita y sencilla. No hay más. ¿Qué sensaciones deja el activismo gráfico? Me da pánico. Me sucede que al descubrir el activismo gráfico, en el que aún siento que no incursiono demasiado, porque por bien o por mal tengo pila de laburo y en Uruguay encontré un nicho de laburo en el cine que está muy bueno, de cine independiente, pero me deja que tiene como mucho, no sé hasta dónde pueda ser influyente cuando se sale de sectores como nosotros, los jóvenes o los interesados en el medio. Pero me parece que se puede lograr mucho con las herramientas que tenemos y que sabemos usar, pero ni siquiera solo con hacer un cartel. Es decir, para mí el activismo gráfico no es solamente hacer un cartel para el 8M, sino también ver si hay algún emprendimiento social que esté bueno, que sea, que abogue por la equidad y demás, ayudarlos con la comunicación. O sea, eso es parte de tomar postura como comunicadores gráficos que somos. Busca inspiración, si es así, ¿dónde? Inspiración, Pinterest y Behance. O sea, me paso todo el día revisando, todo el día no, ojalá, pero me paso mucho tiempo, muchas horas revisando referentes. O sea, antes de un proyecto, cuando ya tengo como conceptualizado qué quiero hacer, por ejemplo, con un afiche, me meto 1 o 2 horas viendo sitios web, referencias, revistas viejas, revistas nuevas. O sea, me paso mucho tiempo consumiendo estilos y me guardo todo, me descargo todas las fotos como si estuviera todavía en Cuba en el año 2010. Me descargo las fotos y tengo carpeticas. Tengo carpetas de referencia de cada trabajo. Cuando trabajas la ficha en una película animada, ¿no sentís la necesidad de usar el estilo artístico de la película? Película animada. ¿Sabes? Creo que no he trabajado en ninguna película animada. Creo que no. O sea, ahora mismo no recuerdo. Pero incluso si fuera así, es muy cuestionable si usar el estilo de la película animada. Casi siempre las películas animadas usas frames o fotogramas o partes más bien del estilo. Pero no sabría decirte, yo no sé si hay la necesidad obligatoria. Creo de hecho que no. Si viste la serie Love, Death and Robots, es toda animada y puedes hacerlo con el estilo que te dé la gana, como sintético. O sea, de por sí el logo es bastante sintético y está de más. Qué extraño de la isla que acá no habrá nunca, las playas. Las playas. Y lo repito, las playas de Uruguay son hermosas, son divinas, son inspiradoras a más no poder, son un amor, pero el agua caliente, el agua y transparente de Cuba, lo siento. Perdónenme, pero me iba a bañar casi todas las tardes, así que está. ¿Cómo articulas el diálogo entre la tipografía y la imagen para el logro del afiche como pieza integral? Es muy complicado y es una decisión que creo que se toma desde el principio. Cuando yo hago los bocetos de los afiches, no sé si acá lo tenga a mano, debo tener a mano algún boceto loco. Yo boceto los afiches, digamos, no sé si acá se va a ver, como chiquititos, cuadraditos dentro de una hoja, porque ahí boceto la composición. Y entonces ahí decido desde entonces si la tipografía va a formar parte de la ilustración o si la tipografía va a estar, digamos, de alguna manera separada de la ilustración. Y cuando está un poquito avanzado la ficha, como que el boceto ya está hecho digital y más avanzado, lo detengo, armo la tipografía y los hago coincidir antes de continuar trabajando. Me parece que es un error dejar la tipografía para último momento o tomar la decisión de la tipografía desde el inicio. Me parece que no. Y nada, me acabo de dar cuenta que muevo mucho las manos, estoy viendo el video con delay. Si no tienes más preguntas o lo que sea,
Tienen mis contactos, cualquier cosa que quieran preguntar, saber, ver o demás. Las charlas igual se las puedo pasar para que les queden las fotos de los afiches cubanos, que están buenísimos y son difíciles de encontrar en internet. Eh, y nada, eso. Muchas gracias por escuchar y por todo. Voy a cerrar acá.